Bueno, acá estamos, tengo un invitado, tenemos, las y los oyentes, el equipo, un invitado, muy querido amigo, Pablo Fondevila, ¡Epa! compañero de hace muchos años. Bueno, él tiene una larga historia política. Yo tuve la suerte de converger en ANSES, donde bueno, hizo una revolución en el tema de los sistemas para poder otorgar rápidamente las prestaciones en esos tiempos. Esas cosas que ha retomado Fernanda Raberta para poner a ANSES bien arriba. Si bien es cierto que las políticas de ingreso del gobierno en general no tienen la envergadura necesaria y sigue siendo la gran deuda, por lo menos para nosotras y nosotros, en términos operativos. Recordemos que el desguace del Estado que hizo Macri, ¿no? Cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, ANSES no podía organizar una cola. Se quiso dar el IFE y fue un escándalo. Y bueno, hoy ya ANSES, después del trabajo de Fernanda y todo el equipo que está ahí, pienso en el Tibu Tiñanelli y en tantas personas, y en las trabajadoras y trabajadores de planta de ANSES que son realmente espectaculares. Bueno, estaba pensando en eso. Y Pablo Fondevila hoy dirige el Archivo General de la Nación en este gobierno. Ahora lo vamos a hacer que nos hable un poco de eso. Pero ya que vamos a hablar de historia, porque en el archivo está la historia argentina, archivada, y él la ha desarchivado parcialmente en estos 40 años de democracia. ¿Viste? Como dicen, bueno, hay documentos reservados. Acá no hay documentos reservados, pero los esconden, ¿viste? Que es más o menos lo mismo. Y en esta gestión eso no ha sucedido. Pero quiero traer a cuento al maestro Norberto Galazo, Ajá. un historiador, me parece, insoslayable, ¿no? En la tradición del revisionismo histórico en Argentina, un autor del campo nacional y popular que tiene obras tremendas. Su historia de la Argentina me parece que tal vez junto con la del Colorado Ramos... Sí, o sea, bueno, es insoslayable. No se puede pensar la Argentina sin referir a la obra de Norberto Galazo. además, Sí. el primer capítulo de su obra de historia argentina es un tratado sobre las distintas corrientes historiográficas y no en abstracto, sino cómo han operado en Argentina, ¿no? Antes de empezar a contarnos la historia, a compartirnos la historia, tiene ese tratado sobre la historiografía argentina donde compara los distintos autores y sus intenciones políticas. A mí me resultó extraordinario esa lectura, creo que debiera ser obligatoria en la educación formal en Argentina, en la primaria, en la secundaria. Pero ahora él tenía un libro, La historia de la deuda está en Argentina, extraordinario, que comienza con la banca Baring, ¿no? O sea, en los albores de la patria, como dicen. Y acaba de sacar esta semana una edición ampliada que es, la bajada es Historia de la deuda está en Argentina, de la banca Baring hasta la vuelta del FMI. O sea que llega hasta Macri, este nuevo tomo, que está buenísimo. Yo había leído más de 2 veces ya para ir subrayando los capítulos originales. Pero ahora, bueno, le agrega todo lo que tiene que ver con las negociaciones de Néstor y de Cristina en temas de deuda, con lo que se hizo con los buitres en el segundo mandato de Cristina. Así que, bueno, van a tener nombres propios conocidos. La historia también es hoy, Claro. ¿no? Y la historia también es hoy y es el futuro, como decía el libro de Orwell, 1984. Quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Así Y lo es. usaban para reescribir la historia. Creo que era así, lo cito de memoria. Pero me parece que está buenísimo este libro en el cual, bueno, hay una segunda parte, una versión ampliada ya, y está fresquito, lo tengo acá, Editorial Coligüe. Gran trabajo para tener en tiempo y forma la historia de la deuda externa argentina, de la banca Baring a la vuelta del FMI, de Norberto Galazo. Quien quiera elegir cómo votar en estas elecciones, bueno, que lea, empiece por el final, empiece por la segunda parte, y después para entender por qué, que vaya desde Rivadavia en adelante. Así que, bueno, Pablo, contanos un poco... Nunca nadie nos dio tanto como nos da el Fondo Monetario y en tan poco tiempo. ¿Te acordás cómo presentó? Qué imaginativo. Macri. Macri dijo,
Nunca nadie nos dio tanto. Nunca a nadie le dieron tanto y en tan poco tiempo. Faltaba decir qué ¿Era lindo, imaginativo o no? qué lindo es dar buenas noticias, le faltó decir. Bueno, Es que era el actor adecuado. Y entonces era el actor adecuado, claro. Acá viste que después los pintan como boludos, como vagos. Los boludos y los vagos no llegan hasta ahí. no. Estos son piezas indispensables. Vivos y delincuentes. Hacedores Vivos. de términos que van a quedar en la historia. Así es. Mereciera, yo creo que habría que adjudicarles el término de segmentación a ellos también, porque es uno de Son las grandes mentiras. segmentadores. Son segmentadores de la verdad. Exactamente, cuando te dicen, vamos a segmentar, Cagaste. saca tu cartuchera. Dice, te cagaron. Che, bueno, Pablo, contanos qué trabajo hicieron y cómo podemos acceder, porque les cuento, están buenísimos los videitos, son videos cortos, concisos, pero con un mensaje democrático e histórico súper profundo. Contanos cómo se te ocurrió y cómo trabajaron eso y ponete bien cerca del micrófono. Bueno, Ahí va. buen día primero que nada. Si no me reta Flor. Buen día primero que nada a los oyentes y a las oyentes, oyentes. Y acá a los queridos amigos que compartimos esta mesa en estos minutos. Y bueno, sí, la primera pregunta sería qué tiene que ver el archivo con todo esto en lo que estamos pasando, ¿no? Y bueno, tal vez tenga algo que ver porque, como se ha dicho ya un poco acá, y la historia, el archivo guarda la historia, pero la historia es la que nos puede explicar el presente, pero además puede alumbrar el porvenir. Acordate de Walsh, ¿te acordás, Pablo, que decía los sectores dominantes quieren que los sectores populares olviden su historia y empiecen siempre de cero? Exactamente. Pero por eso la memoria y la historia, el archivo resguarda, decimos nosotros, la historia, la memoria y los derechos conquistados por el pueblo argentino, que son tan o más importantes que todo lo demás. Así que, aunque no tienen un lugar relevante en la gestión pública en general, los archivos son, digamos, organismos que no están en las prioridades de los gobiernos, sin embargo tienen la importancia que acabamos de mencionar, así que estoy muy contento de haber llegado. Llegué en un momento muy particular al archivo, que fue el bicentenario del archivo, fundado en 1821. ¿Y hay material desde 1821? Hay material de mucho antes, porque está también, digamos, todo lo que es la documentación oficial del tiempo de la colonia. Mirá. Así que con particularidades muy, muy interesantes, ¿no? Que la documentación, digamos, oficial de tiempos de la colonia y de la corona española principalmente se escribían en una manera muy particular, que es lo que se llama una caligrafía particular, que es lo que se llama la escritura paleográfica encadenada. ¿Qué es? Es una escritura que no separa las palabras, porque es la manera de evitar de que hubiera adulteraciones. ¿Eso era en la colonia? Claro, en tiempos del... ¿Y cómo distinguía las palabras? O sea, no hubiese que estar los cuadernos ahí. Los cuadernos. ¿Ves que la historia nos sirve para ver qué pasa? Los cuadernos son tan incomprensibles como la escritura paleográfica encadenada. Pero bueno, sí, hay que tener mucho entrenamiento para leer ese tipo de escritura, ¿no? Uh-huh. Habrán visto, por ejemplo, de que se hacen ejercicios escribiendo solo con consonantes, sin vocales, y sin embargo la mente humana logra entender qué es lo que dice. ¿Qué es lo que hay? Claro. Claro, lo completás automáticamente. Claro, hay registros. Eso es lo que hace que seamos inteligentes, digámoslo, que es lo que las máquinas no pueden hacer. La famosa inteligencia artificial. Exacto, que no es ni inteligente ni tampoco artificial, o sí. Pero bueno, nada, hay mucha documentación de la historia, de todo tiempo y lugar. Y como digo, llegamos en un momento singular, que fue el Bicentenario, y se le ocurrió a la gente del archivo, que son compañeros y compañeras que tienen una larga trayectoria en el lugar, tratar de
comunicar, digamos, al pueblo en su conjunto aquellas cosas o perlas que consideramos significativas de la historia. Y con la ayuda de Canal Encuentro y con algún inteligente que se le ocurrió que 200 años merecían 200 videos o audiovisuales, nos pusimos en esa tarea y lo hicimos. Están publicados en YouTube, pero están publicados en el portal también del Archivo General de la Nación. O sea, puede acceder la gente visitando el portal, podés acceder. Te digo que algunos son buenísimos. Sí. Los temas de género, cómo surgieron, temas de género de vieja data, por ejemplo. Contaba, claro. a ver... Claro, porque 200 cortos los trabajamos sobre 20 temas, ¿no? Temáticas. La cultura, el deporte... las luchas sociales, la lucha de los trabajadores, las luchas feministas, la ciencia y la tecnología, los golpes de Estado, 20 temas. Y sí, uno descubre en el archivo perlas muy A ver, contanos ¿no? alguna que particularmente te impactó, Pablo. Bueno, una muy interesante para ver es la de la huelga de las costureras y sí, la huelga de las costureras, y qué más, bueno, no me acuerdo cómo se llaman también, alternativamente, pero se trataba de la influencia del movimiento anarquista a comienzos del siglo XX, Claro. en el movimiento, digamos, de los trabajadores, y las costureras que trabajaban desde muchas veces de su domicilio y a veces en talleres para, digamos, fabricar prendas, decidieron hacer un paro, un momento determinado por razones salariales, como era lógico, ¿no? Así que es muy interesante ver ese video porque ahí están estas mujeres, digamos, paradas frente a las fábricas y manifestando la protesta por las condiciones laborales en las que se encontraban. Después hay una cosa muy interesante que también con la ayuda de María Pía López pudimos rescatar, que es una protesta social en el Buenos Aires de comienzo también del siglo XX, 1909, que fue la huelga el levantamiento que se hizo en los conventillos, ¿no? La defensa, digamos, porque los inmigrantes, digamos, paraban en este tipo de viviendas alquiladas, habitaciones que se alquilaban en casas que se habían adaptado a ese fin. Y los propietarios, digamos, en ese tiempo la regulación del sector público era escasa y la intervención también. Así que hay fotos muy interesantes del momento en el que llega la policía para desalojarlas y están solamente las mujeres. Y entonces se las ve en estas fotos apelar a sus escobas y amenazarlo a las policías con escobas. Así que... Se llamó la huelga de las escobas, ¿no? Sí, sí. Y María Pía hizo un retrato de esa situación teniendo las fotografías por delante, que se llama Techo y Escoba, porque algunas de ellas están paradas en los techos con la escoba amenazante a policías que están uniformados y armados, ¿no? Para desalojarlos. Así que hay cosas interesantes, cosas divertidas. Recomiendo mucho mirar uno de los videos más antiguos que tenemos nosotros, que es el entierro de Irigoyen, ¿no? Irigoyen había sido depuesto, después encarcelado, juzgado y procesado sin derecho a defensa, condenado, y después olvidado. Toda la prensa se ocupó de ignorarlo mientras estuvo en Martín García. Pablo, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque estoy acá ingresando, y también para los oyentes y las oyentes, a la página de Archivo General de la Nación. Acá veo que hay material educativo también para todas las instancias, los niveles educativos, me parece sumamente interesante. Pero estos videos que vos mencionás, si yo ingreso a la página, ¿dónde los encontramos? En Cultura GN. Ah, perfecto, acá está. Ahí Cultura podés GN. optar ese. Bárbaro. Ahí vas a encontrar dos cosas. Una sección que nosotros llamamos Pensamiento desde Archivos, que son contribuciones de distintos pensadores, intelectuales, que quisieron acompañarnos en el Bicentenario. Por ejemplo, Horacio González escribió una nota, que es la de las últimas que escribió Horacio, que es sobre trabajadores cruzando el riachuelo. Y es muy significativo ver que
los únicos que están, digamos, sin saco, sin sombrero, son los barqueros que llevan la lancha, haciéndolos cruzar desde Dock Sud a la capital, trabajadores de empresas de fábricas textiles, ¿no? Bueno, él hace toda una reflexión entre Riachuelo, Horacio, sí, muy interesante. O sea que hay para texto, video y audio. Y audio, sí, tal cual. Incluso algunos de los cortos están hechos sobre la base de documentación escrita, no audiovisual, ¿no? Ajá. Pero ustedes le agregaron imágenes o inventaron sí, en una realidad estética. trabajamos conjuntamente con la Universidad Nacional de 3 de Febrero y Canal Encuentro. Nosotros hicimos básicamente los guiones y ellos tuvieron una propuesta estética para poder utilizar cualquier soporte, sea audiovisual, sonoro o escrito, ¿no? Así que ustedes pueden ver ahí en esos cortos, digamos, también estos arreglos, si se quiere, estéticos, como para poder mostrar el acervo del archivo. Yo, digamos, redondeando esta parte de la cosa, ¿no? Diría de que el archivo ha crecido mucho a través de redes sociales, hay un público interesado. Primero en la estética de las cosas antiguas, ¿no? Sí, En claro. segundo lugar en la temática. Y es muy bueno, la cuenta de Twitter y de Instagram del archivo es excelente, porque hace el link permanentemente con algo de coyuntura, la noticia del día o de la semana o lo que fuera, con imágenes del pasado. Es brillante. Y qué interesante es, justamente a veces que se habla de las redes sociales, que con una utilización siempre peyorativa o a favor justamente de la derecha, además, que se puede utilizar Para desde este esta tipo. perspectiva Sí. donde la historia está en continuo resignificación. Estuvimos hablando de Roca la semana pasada. Es que las redes no dejan de ser una herramienta. La cosa es que le Exactamente. metes adentro Claro. y cuál es la ideología con la Claro. que se utilizan acá. Mónica de Bahía Blanca, mirá, sugiere un libro que se llama Costureras, Monjas y Anarquistas, de Silvia Pascucci, que habla de las clases de industria del vestido entre 1890 y anotar. 1940. Muchas Claro. gracias. Costureras, monjas y Monjas, anarquistas. Así es. A mí me encanta esto porque, claro, si no conocemos nuestra historia, si no queremos nuestra historia, aún aquellos episodios complicados o dramáticos que han existido, no nos olvidemos que verdad, memoria y justicia es la clave de la democracia, la lucha de nuestras madres, de Eve. Bueno, aprovechamos para recordar acá en la radio Madres. Y esta utilización, esa es la palabra, del Archivo Histórico Nacional para reforzar la verdad, la memoria, la justicia y también la democracia es clave. Este trabajo que está haciendo Pablo me parece que es muy, muy importante porque en definitiva se habla de la batalla cultural, ¿no? Y es cierto que es uno de los campos de lucha en los antagonismos para modificar la correlación de fuerzas. Es central dar la batalla cultural a la vez que la batalla por la distribución del ingreso. Y a veces estas cosas no se les presta atención. Otra cosa, Pablo, que te quería preguntar, es extraordinario esto de poner a funcionar partes del Estado en consonancia, no el Estado estanco, sino trabajar con encuentros, trabajar con otros organismos para llevar adelante estos proyectos es central, ¿no? En términos informáticos, ¿estuvieron haciendo algo del archivo? Sé que hay archivos en las provincias. Sí, quiero redondear dos cositas, Sí, de dale, nada nomás. más. Una decía de lo de Irigoyen, pero lo interesante es que después del olvido y de la desaparición, digamos, el día de su muerte, él fue velado como expresidente en el Congreso de la Nación. Estamos hablando de Hipólito Yrigoyen. De Hipólito Yrigoyen, sí, de 1933. Y uno puede ver en la filmación de esa, que se hace sobre la Avenida de Mayo principalmente, desde algún balcón, con las posibilidades tecnológicas de esa época, y más de 1 millón de personas acompañaron el entierro de Yrigoyen. La memoria del pueblo, en relación a quienes le dieron alguna mano, no es difusa, es muy concreta. Claro, una cosa... Pasó del olvido a la multitud. Al millón de personas. Mirá esto que estás diciendo. Nos escribe María de Recoleta, ¿no? Y pone: hola, queridos, buen día.
respecto de la muerte de Hipólito Yrigoyen, mis padres siempre recordaban que cuando murió, la noticia era un pequeño recuadro que decía: murió Hipólito Yrigoyen, ex comisario de Valvanera, por 2 veces presidente de la Nación. Entonces, fíjate, el tratamiento en los medios y el tratamiento Bajar del el pueblo. nivel, claro, bajar el nivel. Por eso muchas veces se le da demasiada importancia a los titulares de los... Sí. Cuando las personas que tienen responsabilidades políticas le dan más importancia a los titulares de los diarios que a Portales por- viven encepados, en su microclima, como encepados. dice Patricia Bullrich, terminás viviendo Se encepado. pierden todo lo otro. Bueno, te digo- creo que el elogio fúnebre de Irigoyen lo hizo Marcelo Torcuato de Alvear, que había sido su delfín y su rival, y que incluso había... Personalistas, antipersonalistas. personalistas y antipersonalistas. Ya en aquella época, la grieta, ¿no? No, si ese es un invento kirchnerista. Pero además me encanta Vos sos el un loco. antipersonalista. En realidad el antipersonalista era Empezaba con anti-irigoyenista. Anti-irigoyenista. Por eso, con el anti-irigoyenista. populismo. O sea, Pero lo interesante es que Marcelo T. de Alvear en su momento no lo propició, pero aceptó el golpe contra Irigoyen y termina hablando en su entierro, digamos, dándose cuenta. Pero es muy interesante esto que dicen Amado y Pablo, que es, che, el documento, la imagen, la fotografía no te deja mentir, que es lo que pasó con Néstor. Bueno, con Perón, Balbín dio Perón después de haber contribuido ¿se acuerdan cuando a la caída del al golpe. 55. Cuando falleció claro. Néstor, había una letanía de los medios que era: la gente los odia, ¿te acordás? La mentalista Carrió, que decía, sí, sí. la gente me pide Se que los sorprendieron. bajemos, que los quieren matar, qué sé yo, y de pronto, che, 54%. te- Che, escúchame, había 40 y pico que querían más. Claro, No, que- menos, no sea. Pablo, pide Elsie de Valvanera si podés repetir la página para encontrar los archivos Claro. que quiere. bueno, la podemos tuitear en las redes de Somos ¿Cómo no? Radio. Sí, pero el portal del Archivo General de la Nación está dentro de lo que es Argentina Gobar, y hay que buscar simplemente en el buscador Archivo General de la Nación, y te lleva directamente ahí. Quería retomarlo por las preguntas de Amado recién también lo siguiente. Además de haber hecho con unos 60 intelectuales, digamos, esto de pensamiento desde archivos y 200 micros, para este año, empezamos el año pasado en realidad, nos propusimos hacer 40 cortos, digamos, audiovisuales, con motivo de los 40 años de democracia, ¿no? Bajo la idea de que la democracia no es, como quieren hacernos creer, un instante donde la gente va a votar y el resto del tiempo, digamos, alguien gobierna, ¿no? Ujú. Sino que es un escenario en el cual se dan las disputas y las conquistas. Casi todas las conquistas no provienen de la mente iluminada de los gobernantes de turno, por más brillantes que hayan sido, sino de la batalla que el pueblo argentino da cada día para tratar de conquistar derechos. Así que ese escenario es el que tratamos de reflejar en estos cortos, ¿no? Que arrancan con la dictadura y un poco con sus consecuencias, con la instalación de la democracia, con los problemas que tuvo la democracia para, naturalmente, digamos, juzgar los acontecimientos del inmediato pasado, con la pervivencia de parte de la dictadura de decisiones que tomaron, digamos, en ese momento el primer gobierno neoliberal de la Argentina, que fue el de Martínez de Oz, Ujú. y cómo se continuaron en el tiempo, porque yo creo que el más grande error que cometió la democracia en estos 40 años fue convalidar a los jueces que había designado la dictadura. Es cierto que se cambió la Corte, pero también es cierto de que la estructura del Poder Judicial quedó virtualmente intacta. En vez de haber sido puestos en comisión y sometidos a un análisis riguroso de sus antecedentes y de las razones por las que habían llegado a ese lugar, fueron convalidados. Y se decretó la continuidad jurídica que tenía un antecedente gravísimo. Yo estoy hablando de temas que a lo mejor debiera hablar Natalia, pero no yo. Y es que la primera vez que hubo un golpe militar en la Argentina, el golpe contra Irigoyen, fue convalidado jurídicamente Por la Corte. por la Por la- Corte Suprema de Exactamente, Justicia. la acordada Ese del 1930. es el pecado original
del sistema judicial de Argentina, ¿no? Con respecto a las elecciones, debe haber otros pecados originales mucho más Con más medida graves. jurídica que se correspondía con la continuidad del modelo socioeconómico. Claro, O sea, siempre. Siempre es así. Nosotros vamos con lo del material siempre. Perdón, Siempre, Le siempre caemos tenemos que en lo poner material. Le mandamos ¿a vos un te beso parece? a Silvi Gilberto de Hurlingham que están escuchando también. Muchas gracias, montones de mensajes, ¿no? Patricia Barracas, a Albana de Luján, todos los que fuimos comentando. Quería aprovechar- Gabriel Cerini se emociona. Mirá esto, ¿no? Gabriel Cerini se emociona con lo de Pablo, así que muy, muy bueno. Desde Mendoza nos está escribiendo y al mismo tiempo otro oyente nos dice que parecemos Canal Encuentro. No, bueno. Así que yo le decía Bueno, que eso para es muy nosotros bueno. es muy Pero importante recordar la historia. Quería aprovechar que está Canalazo y- Pablo para preguntarle sobre un proyecto que me pareció maravilloso, que está actualmente en el CCK, se llama La Participación al Poder, y es la exhibición de las cartas que el pueblo envió a Perón durante Otro éxito a partir de la de convocatoria. Pablo Fondevila y el Éxito de Pablo Fondevila. A partir de la convocatoria al segundo plan quinquenal. Perón, a través de la radio, el gran medio de ese momento, medio masivo, El señor Apol. convoca a los argentinos a escribirle, Un capo. a darle propuestas. Es mejor que Gutiérrez Rubí. Eh, ¿A Paul? ¿Eh? ¿Estás No, sugiriendo eso? ¿Eh? no. A acercar propuestas para el segundo plan quinquenal. Bueno, las propuestas son absolutamente fabulosas, es decir, desde ciudades casi metafísicas. Después el peronismo no es democrático, ¿no? Claro, No es escucha a la gente. Bueno, No. todas esas propuestas, o gran parte de esas propuestas, se archivaron. Bueno, el Archivo General de la Nación hizo un trabajo enorme. Se pueden ver un montón de esas propuestas escaneadas y qué sé yo. Hay varios artistas. que ¿Dónde trabajan. está? Eso está en el CCK. La curaduría fue de Cecilia Priego y Andrea Wine. Es una exposición gratuita. Se puede ir, es gratis. Se puede ir directamente. Sí, mira. Es genial porque hay inventos, tipos que hay que hacer el Sí. caño, no sé qué, no sé cuánto, ciudades ideales, circulares, no sé qué. La propuesta del pueblo al líder. Al líder, para que la vía salga adelante. sindicatos, vía Bueno, directa, pero- vía así que no sé, Pablo, cómo surgió esa idea que a mí me pareció excelente? Bueno, una de las cosas, en tantas cosas interesantes que tiene el archivo, es esa colección de las cartas que le enviaron al general Perón, manuscritas, alrededor de unos 30.000 argentinos, 30.000. Respondiendo- Cuando habría 15 millones de habitantes. y sí, no, menos. O ¿no? menos. Sí. Claro. Pero bueno, sí, todo lo de la época de Perón, si uno los compara con los tiempos posteriores, nada, gana 10-0, ¿no? Porque si uno mide... El fundador En la de la época- Argentina moderna. Claro, Hay muchos pero yo peronistas digo, todavía en la República Argentina. ¿Cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? Horacio no? dice, bueno, porque para Perón toda sentencia era reversible. Así Eso es, para o leer como la- digo la- yo, la- la o como- política como actual es digo, bárbaro, claro, ¿eh? o como digo yo muchas veces, porque la circunstancia lo amerita, las normas no están hechas, como dicen algunos, para cumplirse, sino para cambiarse. Y sí, Sí. si no es para contracorriente. Hay Pará, un video que no sé si es de ustedes, cuando Perón refiere a el tipo de comportamiento de la sociedad y lo compara con perros y gatos. ¿Es de ustedes? Lo pusieron, ahí está, lo recomiendo fundamentalmente. Perón Consultor. ¿Qué es lo que opina Perón Perón de cómo Consultor. se mueve la opinión pública? La opinión Vayan, pública. es imperdible, búsquenlo porque creo que eso es un retazo de un texto, de una cinta que trajo Tomás Eloy Martínez que nunca Claro. se publicó. Bueno, claro, sí, tal cual. Muy interesante. bueno, muy bueno, Pablo, te quedas un rato porque sí, vamos. no, simplemente digo por lo que preguntaba Rinconés recién, ¿no? Esas cartas fueron analizadas, con todo respeto, por los equipos técnicos del gobierno peronista de entonces. Muchísimas de ellas fueron implementadas. Perón le agradeció y le respondió uno por uno a cada uno de los que le enviaron una idea, una propuesta, una sugerencia. Había de todo, como decía también Amado recién, algunas ideas también delirantes. Pero fíjense,
les recomendaban... Bueno, Julio Verne también hacía ideas delirantes. Bueno, o Leonardo da Vinci. Por supuesto. Bueno, alguno les recomendó a Perón de que trabajara la idea de armar platos voladores. Bueno, mirá vos. Mira, y eran drones. Los drones de hoy. Los drones de hoy, sí, ¿no? Y ahora la NASA que desclasifica Porque decía que iba a ser la manera de Vamos a- viajar en el futuro. Vamos bueno, a... pero vos sabés que ahora la NASA, el Departamento de Estado se hizo cargo del tema de OVNI. Sí, guarda con lo que van a hacer. ¿Se acuerdan de la película esa de Mars Attack? Me acuerdo. Marcianos Ataca, que Sí. parecían el Fondo Monetario los marcianos. Bajaban y decían, no vengo a hacerte daño, y pum, los mataban a tiro. Exactamente, después los matan. Ayer Después pasaron mueren todos. dos cosas tan importantes. Pero de todas maneras es interesante ese Bueno, tema. Pero- el último bloque nos vamos a ocupar un rato de la ciudad de Buenos Aires. Quédate, Pablo, si tenés Bueno, ganas. quédate, Pablo. Ahora va a Pablo poner... es un gran analista político, de Sí, paso. Es un gran militante, así Natalia- que no solo se puede quedar, sino que va a opinar. Bueno, lo que Estamos usted a diga. 9 días de las pasos. Sí, acá hay un oyente que dice paren de hablar del pasado, que se vota por otra cosa. Y yo, Gabriel, también digo que tenemos que darnos espacios para reflexionar, para entender cómo llegamos. Porque dicen, ¿cómo tenemos estos candidatos? Y bueno, porque no reflexionamos también Claro. sobre...